Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del video de ácidos oxácidos. Para esto, nosotros vamos a trabajar en los llamados casos especiales. ¿A qué se refieren los casos especiales? Se refieren a cuando un óxido reacciona con más de una molécula de agua o cuando más moléculas de óxido reaccionan con una molécula de agua. Habíamos visto al inicio que los ácidos oxácidos son producto de la reacción de un óxido más agua. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente esto es un caso especial. ¿Qué pasa cuando reacciona más de una molécula de agua o cuando reacciona más de una molécula de óxido? Se crean los famosos casos especiales. Entonces, hay una serie de elementos a los que nosotros también podemos sumarle 2 o 3 moléculas de agua y hay otros elementos donde se pueden sumar 2 moléculas de óxido a una de agua, ¿sí? ¿Cómo yo sé qué sumar? ¿Agua u óxidos? Pues tenemos una tabla de resumen. Todos los no metales, en este caso, que tengan valencia impar 1, 3, 5, es de esta manera. Se le va a aumentar las cantidades de agua. Es decir, utilizamos el prefijo meta cuando tenemos un óxido más una molécula de agua. Utilizamos el prefijo piro cuando tengo un óxido más 2 moléculas de agua. Y utilizamos el prefijo orto cuando tenemos un óxido más 3 moléculas de agua. ¿Qué elementos tienen valencia 1, 3 y 5? El fósforo, el arsénico y el antimonio. Ahora, con las valencias pares 2, 4 y 6, en cambio va a aumentar el número de óxidos. Y en una parte va a cambiar el número de aguas. Así que atención con esta parte. Si tenemos una molécula de óxido y una molécula de agua, estamos en meta, ¿ok? Si tenemos dos moléculas de óxido y una de agua, nosotros decimos pino. Y si tenemos una molécula de óxido y 2 de agua, orto, ¿ya? Únicamente son el azufre, el selenio y el teluro. Es decir, solo estos 6 elementos pueden formar ácidos oxácidos en casos especiales. Entonces, esta tabla de resumen es importante. Tenemos que tener siempre presente. En el caso de los de valencia impar solo se aumenta el número de aguas. En el caso de valencia par se aumenta para piro un óxido y para orto un agua. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a los ejemplos. ¿Cómo ponemos esto ya en nomenclatura química? ¿Cómo hacemos esto en la vida real? Pues vamos a empezar formando el óxido. Vamos a utilizar, como decía la tabla, un fósforo con valencia impar más 5. Y le vamos a sumar oxígeno, la valencia de los óxidos, que es menos 2. Hacemos el intercambio de valencias y nos queda P2 o 5. Este es el óxido. Al óxido le voy a sumar una molécula de agua. ¿Okay? Como le sumo una molécula de agua, habíamos dicho que en el caso de los óxidos impares, al sumarle una molécula de agua, necesitamos en el nombre tradicional utilizar el prefijo meta. ¿Ok? Entonces hacemos la reacción como ya aprendimos. 2 hidrógenos, 2 fósforos y luego 5 más 1 de agua, 6 aguas. La molécula me permite simplificar y me queda HPO3. Y este compuesto en nomenclatura tradicional es el ácido metafosfórico. Para las otras nomenclaturas se nombra exactamente igual que las nomenclaturas que aprendimos en el video pasado. Entonces, solo en la tradicional vamos a usar estos prefijos, metafosfórico, pirofosfórico, ortofosfórico, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero formar al ácido pirofosfórico? En nuestra tabla de resumen, está acá, decíamos que si quiero piro con el fósforo, necesito 2 moléculas de agua. Entonces, tengo el óxido, ya lo hemos formado igual que arriba, y ahora voy a sumarle 2 moléculas de agua. Estos números grandes
al lado de los compuestos quieren decir número de moléculas, 2 moléculas de agua. Por eso aquí dice 1 molécula de agua. Ahora, ojo con esto. Este 2 grande se va a multiplicar por cada número pequeño de la molécula. Es decir, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? Pues aquí hay 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Ok? El fósforo no cambia, sigue siendo normalmente el 2. Y ahora, 2 por 1, 2, ¿ok? 2 y 5, 7, ¿verdad? Entonces aquí nosotros debemos poner O7. Entonces, vamos a hacer una corrección. Vamos a ponerle H, ya hemos dicho 2 por 2, 4, P2, y dijimos 2 por 1 es 2, más 5 es 7, ¿ok? Y este compuesto que nosotros tenemos en nuestra pantalla se llama ácido pirofosfórico. Piro porque usamos 2 moléculas de agua. Vamos con otro ejemplo, el ácido ortofosfórico, que es el que nos hace falta. Igual, ¿no? Como dice fosfórico, terminación ico, me está diciendo que es la valencia mayor del fósforo. El fósforo tiene valencia 3 y valencia 5. Entre 3 y 5, la valencia mayor es 5. Ya sabemos que para la valencia de 3, que es la menor, usamos la terminación oso. Y para la valencia de 5, que es la mayor, la terminación ico. Por esto usamos para el ortofosfórico, que termina en ico, la valencia 5, al igual que en todos los casos anteriores. Formamos el óxido y ahora me dice, necesitas del ácido ortofosfórico. Como necesito el ácido ortofosfórico, el fósforo está aquí. Ortofosfórico dice 1 molécula de óxido y 3 de agua. Entonces, voy a hacer lo que me dice el resumen, la tabla de resumen de ayuda. 1 molécula de óxido y 3 de agua. Hacemos lo mismo que hicimos en el caso de las 2 moléculas de agua. Es decir, 3 por 2 son 6. Hay 6 hidrógenos. Copiamos el fósforo, que no cambia. Y ahora hacemos lo propio con el oxígeno. Aquí hay 5 oxígenos y tenemos 3 por 1, 3, ¿sí? Entonces, nos quedaría H6, P2 o 5 más 3, 8, ¿ok? Como todos los números que me quedan al final son simplificables, eso quiere decir que puedo simplificar la molécula final y voy a hacerlo. La mitad de 6 es 3, la mitad de 2, 1 y la mitad de 8, 4. H3PO4 es la fórmula del ácido ortofosfórico. Les repito una vez más que únicamente en la nomenclatura tradicional ubicamos estos prefijos nuevos. Entonces no nos olvidemos en el orden, ¿no? Meta, 1 molécula de agua, en el caso de los impares. Piro, 2 moléculas de agua. Orto, 3 moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos a un azufre, por ejemplo? En este caso vamos a ocupar el azufre con valencia más 6, porque quiero formar todos los tipos de ácido sulfúrico que haya. El metasulfúrico, el pirosulfúrico y el ortosulfúrico. Entonces vamos a hacer lo mismo que ya hicimos con el fósforo. Ubico la valencia correspondiente a la terminación ico en el caso del azufre, sería la valencia de 6.
ocupo el oxígeno con su valencia -2. Se intercambian las valencias, ¿ok? Y luego simplifiqué. Entonces me queda SO3, ¿ya? A este óxido le sumo solo una molécula de agua, porque es lo que me decía la tabla de resumen, que para obtener el ácido metasulfúrico necesito una molécula de óxido y una molécula de agua. Entonces únicamente construyo la fórmula del ácido. Empiezo por el hidrógeno. Hay 2 hidrógenos, pongo H2. Voy con el no metal diferente al oxígeno, el azufre, y luego sumo los oxígenos. 3 más 1, 4. Entonces el H2SO4 es el ácido metasulfúrico o también conocido como el ácido sulfúrico. ¿Ok? Hasta ahí vamos perfecto. Esto en el caso de una molécula de agua y una molécula de óxido. ¿Qué pasa si yo quiero formar el ácido pirosulfúrico? En este caso yo necesito 2 moléculas de óxido y una molécula de agua. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el agua hace un rato. Entonces voy a coger este 2 grande que me dice que hay 2 moléculas de este compuesto y voy a multiplicarle primero por la S y luego por la O. Entonces vamos a hacer despacio. Empezamos por el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, que es aquí escrito, que se puede evitar escribir el 1. Por 2, me quedan 2 hidrógenos, H2. Luego voy con el azufre. Ya habíamos dicho este 2 grande. Por el 1 pequeño que tiene aquí el azufre, quiere decir que hay 2 azufres, S2. Y ahora vamos con el oxígeno. Igual, ¿no? 2 por 3, 6 oxígenos, más el 1 del agua, 7. H2S2 o 7. Este es el llamado ácido pirosulfúrico. ¿Ok? Y como último caso, tenemos al ácido ortosulfúrico, que según la tabla de resumen que hemos visto al inicio de esta lección, nos dice que necesitamos una molécula de óxido y 2 moléculas de agua. Entonces, ya sabemos, ¿no? Este 2 grande se multiplica por los números pequeños y vamos a empezar con el hidrógeno. 2 por 2, 4. Luego voy al azufre. Aquí solo hay un azufre, entonces S. Y ahora voy a sumar los oxígenos. 3 más 2 por 1, 2. 3 más 2, 5. ¿Me permite simplificar? No. Entonces se queda de esta manera. Y este es el ácido ortosulfúrico. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si estos compuestos están bien? Como hemos dicho, la valencia del azufre es +6 porque estamos en la terminación ico. Si nosotros comprobamos que en este ácido, por ejemplo, está la valencia +6 del azufre, este ácido estaría correcto. Entonces vamos a hacer la sumatoria de cargas. Empezamos con el oxígeno. Habíamos dicho que en todos los ácidos oxáceos la valencia del oxígeno era -2, ¿sí? Y la del hidrógeno, +1. Entonces vamos a ir de un extremo a otro y al final el del centro, como siempre hemos hecho. -2 por 5 me da -10. ¿Ok? Y en el caso del hidrógeno me sale 1 por 4 más 4. Eso quiere decir que necesito un número positivo que sumado a 4 me dé 10. Y nosotros sabemos que 6 más 4 es 10. Por lo tanto, el azufre tiene valencia de +6. ¿Sí? Y en todos los casos que hemos visto, se cumplen las valencias. Y cualquier pregunta o duda, nos vemos en clase.